Bueno, mi nombre es Paula Andrea Cisneros Reyes y el tema que me correspondió fue la violencia. La violencia es el periodo de historia colombiana comprendido entre 1930 y 1953, en el que los dos partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador, se enfrentaron por medio de armas. Para comprender el fenómeno de la violencia, es preciso distinguir las dos etapas de su desarrollo. La primera, que ocurrió a comienzos de los años 30 con el regreso de los liberales a la presidencia, y la segunda, que se inició en 1946 y se agudizó tras el asesinato de Gaitán. Primera etapa. El ascenso de los liberales al poder en 1930 produjo descontento en amplios sectores del Partido Conservador y la Iglesia. En departamentos como los Santanderes y Boyacá, los conservadores decretaron la desobediencia civil y promulgaron el desconocimiento del nuevo gobierno. Los liberales, por su parte, iniciaron un proceso de liberación, cuyo objetivo era reemplazar a los alcaldes, policías y otros funcionarios de tendencias conservadoras por medios pertenecientes al Partido Liberal. En estas circunstancias, el temor por la pérdida de los cargos públicos y transformación del poder en beneficio del liberalismo condujeron al enfrentamiento armado entre los dos partidos. El conflicto de estos años 1930 a 1933 estuvo centrado en los Santanderes y Boyacá, aunque hubo brotes de violencia en departamentos como Tolima y Cundinamarca. Segunda etapa. La segunda etapa comprende de 1946 a 1953. Tiene sus raíces en las fuertes diferencias entre sectores radicales de ambos partidos que, además, excluían y discriminaban a otras corrientes políticas y sociales. En 1946, la violencia política se reactivó en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes, es decir, los lugares conflictivos de la primera violencia. Hechos como el asesinato de Gaitán, la extremada polarización política, la incapacidad del gobierno para controlar y castigar los hechos violentos, las condiciones de pobreza de las clases populares y el aumento del conflicto agrario, ayudaron a que aquella violencia se extendiera por la mayor parte del territorio nacional, principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Tolima, Valle y los Llanos Orientales. La violencia en el gobierno de Rojas. Aunque Rojas llevó a cabo procesos de paz exitosos con las guerrillas liberales, reprimió duramente a los comunistas. El Partido Comunista fue declarado ilegal en 1955 y sus integrantes sufrieron la persecución del ejército. Por otra parte, la intransigencia y los odios bipartidistas continuaron. Reductos de grupos como los chulavitas, los pájaros y los bandoleros siguieron y actuaron en algunas zonas del país. Además, el conflicto agrario, una de las principales causas que engendraron más violencia, no fue resuelto durante su mandato. Los actores de la violencia. Durante el periodo de la violencia se enfrentaron diferentes actores armados en varias áreas del territorio nacional. La mayoría de ellos estaba vinculado a uno de los dos partidos tradicionales y utilizaba el pretexto de la política para cometer muchos actos brutales. Sin embargo, en muchos casos esta violencia degeneró en delincuencia común y bandidaje. Los principales actores armados eran los pájaros. Eran grupos de hombres armados protegidos por políticos conservadores que actuaron entre las décadas de 1940 y 1950 en el departamento del Valle del Cauca. Principalmente ejercían justicia de manera privada para adquirir el control sobre la población por medio de la violencia y el miedo. Los pájaros perseguían y mataban, sobre todo a seguidores del Partido Liberal, pero también atacaban a los integrantes de otras corrientes políticas y religiosas como protestantes, masones y comunistas. Los chulavitas. La policía fue reestructurada luego de los sucesos del 9 de abril y se convirtió en un órgano sectario del conservatismo. Apareció la policía chulavita, formada por personas provenientes de la vereda Chulavita, ubicada en el norte de Boyacá, que se
caracterizada por su crueldad y fanatismo político. Las guerrillas. La resistencia contra los conservadores fue organizada originalmente por quienes huyeron de la persecución después del 9 de abril. La dirección liberal, encabezada por Darío Echandía y Carlos Lleras Restrepo, recogió fondos para apoyar a los liberales insurgentes. Estos grupos se organizaron en Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima y principalmente en los Llanos Orientales. La guerrilla más importante fue la de los Llanos, que contó con líderes como Eliseo Velázquez, Eduardo Franco Izaza y Guadalupe Salcedo. Después de varios intentos frustrados de pacificación, en 1952 se rompió la unión de los guerrilleros y la dirección liberal. Los bandoleros. En 1954, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla había logrado la desmovilización de muchos guerrilleros mediante una amnistía o perdón de sus responsabilidades penales. Sin embargo, muchos de ellos volvieron a tomar las penales. Sin embargo, luego de organizar bandas armadas dedicadas al pillaje, los ideales políticos generaron en lo que comúnmente ha sido llamado el bandolerismo. En esta forma de violencia primó el deseo de venganza y retribución económica que surgió como resultado de las tensiones sociales y el ámbito violento, lo cual se vio reflejado en los nombres de algunos de sus líderes: Capitán Venganza, Desquite o Sangre Negra. Muchas gracias por su atención.